Un saludo fraterno, hermanos, y bienvenidos a una nueva edición de Teologando. Al caminar por la senda de la vida, el ser humano se va a enfrentar a muchas experiencias, situaciones que lo van a llevar a confrontarse consigo mismo y preguntarse quién es, de dónde viene, cuál es el propósito de su vida, qué hay más allá de esta vida terrenal. A propósito de esta última cuestionante, vamos a reflexionar el día de hoy a la luz el mensaje de Jesucristo sobre la muerte. El magisterio de la Iglesia nos va a decir que el máximo enigma de la vida humana es la muerte. Para la cultura occidental en especial, la muerte es un tema tabú. Germina en nosotros una serie de sentimientos y quizá el más predominante es el miedo a desaparecer. Es un tema que está en nuestra vida cotidiana, lo vemos en la televisión, en películas, en las guerras. Pero aún así lo seguimos viendo desde lejos, como si fuera un show, un espectáculo. Entonces nos vamos a hacer esta pregunta. La muerte es el misterio que interrumpe en nosotros el camino hacia la vida eterna. Es cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, esta morada terrenal que dejamos para ser enterrada o incinerada. Es decir, de alguna de las dos formas nos volvemos polvo, como se nos recuerda al inicio de la Cuaresma el miércoles de ceniza. Santa Teresa, reflexionando sobre la muerte, nos hace alusión a esto y nos dice: la muerte es un acto de libertad, de Dios y del hombre. De Dios porque Él viene a nuestro encuentro y es Él quien decide cuándo se va a dar esta cita amorosa. Del hombre porque está en nuestra libertad aceptar o rechazar este abrazo amoroso, nuestra salvación o condenación, tal y como reflexiona San Juan de la Cruz. La muerte es una puerta hacia la esperanza de la resurrección. Es un acto de misericordia porque somos alcanzados por la gracia redentora de Cristo. Y esto ocurre cuando nos abandonamos en el amor de Dios. Santa Teresa de Jesús reflexiona y nos dice lo siguiente. En el Génesis vamos a encontrar el reto que nos presenta la muerte. Es cumplir las palabras que Yahvé le da a Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu patria, sal de la casa de tus padres. ¿Qué significa para nosotros salir de nuestra tierra? Pues es abandonar nuestro cuerpo, esta morada terrenal. ¿Y qué significa abandonar la casa de nuestros padres? Pues bien, es abandonar nuestra vida terrenal, esa que ha sido dada por nuestros padres a través de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la muerte es el sello hacia la vida eterna, es donde damos nuestro último acto de libertad, que nos va a llevar a ese estado de plenitud con Dios. Surge en nosotros la siguiente inquietud. La muerte es consecuencia del pecado, el cual es la causa del mal en el hombre, lo que hizo que se fracturara la relación fraterna entre Dios y los hombres y sus hermanos. Pero es Jesucristo con su muerte y resurrección que viene a darnos el don de la vida eterna. Gaudium et Spes nos habla de que la muerte es la semilla que trae la vida eterna. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 20, nos va a enseñar que la gracia derramada por Cristo supera el pecado. El Papa Benedicto XVI, en una de sus audiencias generales, va a profundizar sobre el tema y nos va a decir que el pecado tiene dos realidades, una tangible y otra misteriosa. En el caso de la tangible, es esa persistente tendencia del ser humano al bien o al mal. Vamos a verlo en la carta a los Romanos en el capítulo 7, versículos del 18 al 19. Es una lucha interna que padece el ser humano a diario,
Pero esto no quiere decir que tengamos dos naturalezas. La fe nos enseña que hay un solo principio, el Dios creador, fuente de la cual proviene el ser humano. Por tanto, el hombre es bueno, existir es un bien, vivir es un bien. Pero el mal viene de una fuente inferior, que es la libertad. Y es aquí donde radica el misterio. Para ejemplificar lo que hemos dicho sobre la gracia que ha derramado Cristo y que ha vencido el pecado, podemos verlo en la película Las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero. Cuando el león Aslan sube a la mesa de piedra para ofrecerse en sacrificio por el mal que ha causado el tercer hermano. Al ser Aslan un ser inocente, vence este mal que ha provocado el hermano al traicionar a sus otros hermanos. Y es por eso que la mesa de piedra se rompe y Aslan resucita. Si lo podemos ver paralelamente, Cristo en la cruz toma ese pecado, asume el pecado de toda la humanidad que llegó por un solo hombre y lo hace suyo y lo vence con su resurrección. No podemos separar la vida de la muerte, por tanto vamos a hablar sobre el sentido de la vida. La vida tiene un sentido el cual se va renovando constantemente. Solo hay una vida, solo hay una muerte. La vida, la muerte y Dios son realidades que confrontan al ser humano con su existencia y la finalidad de la misma. Es cuando surge Dios como ser trascendente e inalcanzable. Pero en la persona de Jesús esto cambia, porque al encarnarse en la humanidad nos hace hijos adoptivos y eso nos permite identificarnos nuevamente con Dios. Por tanto, la muerte ya deja de ser un final trágico y se convierte más bien en la continuación hacia la vida. Nos preguntamos entonces, la esencia de la vida radica en que desde el principio fuimos creados para ser felices, para identificarnos con nuestro ser que nos ama, con ese Padre que nos ha creado. A continuación, vamos a dar una mirada sobre lo que piensan otras religiones y culturas acerca de la muerte. En primer lugar está la danza de la muerte, una obra teatral que surge a mediados del siglo XV, en la cual se presentaba un monje dando un sermón sobre la muerte, la cual se presenta como un mensajero de Dios y en la que todos tenemos que estar preparados. A continuación en la obra salen de un osario diferentes personajes, del clero, reyes y de toda clase social, para darnos como mensaje que la muerte es algo que nos pasa a todos, que nos llega a todos. Posteriormente, esta obra teatral tuvo mucho éxito y fue desarrollada en otras áreas del arte, como fue la pintura o los grabados. También fue representada en países como Alemania, Francia e Italia. Otra es el Día de los Muertos en México, el cual se celebra el 2 de octubre. Es una festividad muy importante que tiene rasgos de la cultura prehispánica, porque los mexicanos realizan altares en donde colocan todas aquellas cosas que le gustaban al muerto, porque se piensa que así la acompañan en la otra vida. De manera muy artística realizan estos altares los mexicanos y es una forma en la que ellos entienden el sentido de la muerte. Para la filosofía budista, la muerte representa ese paso de transmigración que se da por las cadenas de reencarnación. Ellos consideran que cada vida en la que reencarnan
es una oportunidad para ir perfeccionando su espíritu y así poder alcanzar el punto máximo que viene siendo el nirvana, tal y como lo logró alcanzar Buda, su máximo representante. En el caso del hinduismo, para ellos es importante liberarse de la cadena de renacimientos, pues ellos se identifican con un ser divino, miembros de otro lugar, y su máximo objetivo es liberarse, por tanto, de la vida. En el caso del Islam, no se permite ninguna muestra de dolor, porque esto representa una falta de fe. Para el Islam, a la hora de morir, Alá va a medir en una balanza todos los actos que haya realizado en esta vida, y ahí va a juzgar, pero también depende de la voluntad de Alá, porque ellos creen en la justicia propia. Para el Islam, el yihad, que viene siendo el martirio en una guerra santa, es la única forma en la que ellos van a llegar al paraíso. Para el judaísmo, cuando él contempla la muerte, ve la vida, y al contemplar la vida, ve a Dios. Ellos consideran que la muerte es el silencio, pues la vida es un constante conversar con Dios. Al fallecer un judío, no existen ritos, ni nadie que sea intermediario. Ya sea un compañero o compañera del fallecido, es quien se va a encargar de lavar su cuerpo de manera especial. Lo amortaja y lo coloca en un ataúd sencillo, pues la muerte es para el judío un acto impuro. Reflexionando y meditando sobre lo que este tema nos deja de acuerdo a lo que hemos aprendido el día de hoy, la muerte para nosotros representa un duelo, es un sufrimiento porque una persona que amamos ha partido, se ha ido de nuestro lado. Sin embargo, tengamos esperanza, vivamos ese dolor, pero con alegría, porque esa persona que ha partido está gozando hoy de la vida eterna, de la visión beatífica de Dios. Vivamos la muerte como un evento de alegría. Si bien es cierto, el sufrimiento, el llanto nos abate, nos consume por un instante, pero en nuestro corazón sepamos que Dios está ahí y nos ha prometido la resurrección, nos ha prometido la vida eterna, y es con eso con lo que debemos quedarnos, es con esa esperanza que debemos vivir y entender que para eso es el sentido de nuestra vida, que es reencontrarnos nuevamente con el amor absoluto, con ese amor que nos ha creado. No olviden, hermanos, si les gustó el video, darle un like y suscribirse a mi canal para que sigamos dialogando sobre Dios en este camino de fe.